Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Reinterpretar en este nuevo set de entrevistas. Nada, les saluda Juanita Ramos. Estamos nuevamente con los Herederos Radio desde Queens, desde la Roosevelt Avenue, acá en Jackson Heights, en Nueva York. Hoy me acompaña una gran mujer. Nos conocimos hace como por ahí 2 meses. Jimena asistió a un taller que yo di acerca de Misinformation y desde ahí empezamos a hablar y creo que son de esas conexiones que uno dice, ah, bueno, no, con esta mujer quisiera ser amiga, etcétera. Ella es Jimena Vélez. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es contenta de estar acá. Bueno, ¿cómo haría yo la presentación de Jimena? Jimena es una emprendedora colombiana, periodista, creadora de la cuenta Jimena Cuenta, y además career coaching, right? Haces career coaching. Bueno, primero vamos a empezar como empezamos siempre acá. Cuéntame un poco de tu historia migratoria, porque además es una historia muy especial que no solamente te envuelve a ti, sino a toda tu familia. Creería que la historia tuya y la de tu familia es como la historia de muchos migrantes colombianos. Entonces empecemos por ahí. ¿Quién es Jimena? ¿Cómo fue como tu primer contacto con Nueva York? No, pues primero, gracias. Gracias por estar aquí. Creo que es un espacio que estaba esperando porque yo también cuando te conocí dije, nos vamos a tener que sentar aquí con un cafecito, con algo y charlar. Bueno, bueno, tuvimos conversaciones previas y algo que me causó mucha curiosidad cómo empezar esto era, no me preguntaste cuánto llevaba, no me preguntaste cuándo llegaste, o sea, como que la fecha, sino cómo llegaste, ¿no? Ujú, Y eso me ha puesto a mí a pensar que yo llegué acá después de una muy larga espera, ujú. una larga espera. Yo esperé 10 años para tener una visa de residente y fueron 10 años en los que mi familia, digamos, se divide completamente, porque es mi mamá acá, mi hermano en Estados Unidos, mis tíos, yo en Colombia. Y es un sueño que se dilató por 10 años que le digo que la respuesta es, yo llegué como con ciertas esperanzas que se habían deteriorado o se habían acabado en ese tiempo. Entonces, llegó acá en el 2015, llegó como migrante, llegó como profesional, llegó con muchas cosas que siento que en ese momento era tener la vida resuelta en mi país, Ajá, ¿ya? Y creo que con ese momento, y dijo con muchas personas que he conocido en este camino, aquí me voy a ir a volver a empezar, ¿no? Ya tengo mi título profesional, tengo una especialización de derechos humanos, eh, hablo el idioma que necesito, me defiendo en español, hago lo que debo hacer y entonces tengo mis contactos, pero llego acá en el 2015 y entonces digamos que mi historia es un poco eso, es una historia muy familiar de querer lo mejor para una familia y cómo lograrlo cuando las oportunidades que tienes al alcance en tu país no lo dan, ¿ya? claro. Me quiero ir un poco más para atrás porque cuando hablamos en nuestra charla previa, tú me dijiste que igual tu primera vez acá en Nueva York fue como a tu año de edad, después de que te bautizaron. ¿Cómo es esa historia? Exactamente. Entonces, eh, sí, así fue. Así exactamente. Mira, la primera persona que migra a este país y que migra a Nueva York es mi abuela, y mi abuela es una persona que, digamos que no está en mis fotos, ¿no? O sea, no está en mis fotos, es una persona que es como un personaje entre una historia familiar que uno quiere, que uno respeta, que uno sabe que existe o que existía en ese tiempo, pero uno no ve, ¿no? Su abuela está en Estados Unidos, y ahí es cuando uno comienza a preguntar, bueno, pero mi abuela, ¿qué hace en Estados Unidos? Y básicamente era, no es que su abuela se fue porque quería un mundo mejor, un futuro mejor para sus hijos. Entonces, sí, esta historia empieza así, mi abuela viene a Estados Unidos, a Nueva York, y deja a mis tíos muy pequeños, mi mamá también muy pequeña, y mi tío menor, recuerdo que tenía, bueno, lo que ellos me cuentan, ¿no? Que tenía como un año, un añito, 2 añitos de edad, eran muy pequeños. Y el caso es que mi abuela, la primera que llega a este país. Luego es ese proceso de ella también de espera, ¿no? De espera de Claro. conseguir documentos, de un lugar que no conoce, que yo realmente nunca tuve la oportunidad de hablar con ella, o esto que estamos haciendo, preguntarle si algún día aprendió el idioma, si algún día quiso este país, eh, si algún día se sintió de aquí, ¿no? Porque pues realmente ella dura la mayor parte de su vida luego acá. Y luego ya el proceso de emigrar de mis tíos, de mi mamá. Y el caso es que, para hacer el cuento más corto, porque si no terminamos aquí toda la historia de cuando llego acá, Igual es fascinante, sí. es básicamente, mi mamá llega aquí cuando tiene 15 años, 16 años, está embarazada de mi hermano nace aquí, ¿verdad? Se devuelven a Colombia porque mi mamá está enamorada, quiere Colombia como su país.
y decidí, yo acabo de traer a mi hijo, que es mi hermano mayor, Ricardo, y cuando llega pues un momento en la vida, como dicen, bueno, ¿por qué no intentarlo? Que yo creo que es algo que pasa cuando uno tiene esa posibilidad, ¿no? Claro. De estar en el otro lado de Estados Unidos y Nueva York y todo lo que uno también comienza a tener en expectativas. Y entonces, pues, yo nazco y mi hermano tiene 7 años, yo tengo un añito, y al añito de yo estar, pues, en este mundo, mi mamá dice: "No, yo voy a intentarlo", y viene acá a Nueva York. Entonces, claro, yo llego cuando tengo un año y mi mamá trata de hacer todo eso que ahorita yo sigo viendo en las mamás, ¿no? Que dejan a sus hijos con alguien que los cuida, con una babysitter, con mi hermano le tocaba ir a la escuela, entonces muchas veces regresaba, me recogía, y mi mamá trabajaba, y mi mamá siempre trabajó en el salón de belleza. Entonces, en toda esa línea de tiempo, de que el tiempo se pasa así y que ella ve que yo estoy todo el tiempo pegada a una pantalla, a un televisor y que yo no voy a aprender mucho a hablar ni inglés ni español, que estoy ahí, que ella dice, no, ese no es el país donde yo quiero criar mis hijos y nos regresamos a Colombia otra vez. Y en ese tiempo, digamos que desde que yo, en ese tiempo también comprar un pasaje era carísimo, Sí, 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 sí. o sea, yo siento que ahorita, no sé, sigue siendo caro, pero es algo como más posible. Eso, comprar un pasaje era carísimo. O sea, usted no, yo no venía aquí a cada rato, pues, ¿no? O el regreso cuando a los 7 años, regreso tengo un par de ocasiones ahí que tengo en la memoria, pero no regreso nunca acá A a vivir. vivir. Es Ujú. como establecernos. Y bueno, ya el proceso real de pensar de nuevo en este país, en New York como nuestra casa, es cuando mi hermano sale de bachillerato y se enfrenta a la realidad que teníamos, pues, nosotros, de prestar el servicio militar obligatorio Ajá, en Colombia, que en es Colombia. obligatorio, sí. Entonces, ya dicen como que: "No, espérense, pero prestar el servicio militar acá está, pero mi hermano es ciudadano, no sé por qué no se va para Estados Unidos, y de pronto así nos vamos todos, y así formamos la familia allá". Y entonces se comienza como a crear esa, digamos que esa, un poco, digamos que un sueño, eh, muy subjetivo, Claro, como una ¿no? inquietud también de qué tal, que por qué no. El Exacto. por qué no. Exacto, el por qué no, si ya estando allá. Entonces, ya mi hermano es el primero que, digamos, del núcleo familiar Ajá. cercano de los 4 viene. Acá ya están mis tíos y todo eso, pero él es el que llega acá que ahora digo, llega en un momento muy duro, como uno como persona a los 16 años, dejando a su familia, Sí, a sus amigos, aprendiendo el idioma, entrando a una universidad, entrando a entender este monstruo de sistema educativo, sistema financiero, sistema todo. Y es mi hermano precisamente del que nos comienza, pues, digamos, a ese proceso de, bueno, restablezcámonos acá. Pero como te contaba un poco, ya después del proceso de mi mamá y mi papá, de pedirlos funciona, pero cuando ya llega el mío, a mí me niegan la visa a los 17 años y yo espero 10 años para llegar acá, porque aparte de eso me quitan la visa de turista y me dicen, entregue la visa de turista y haga su espera a que le llegue su visa de residente. bueno, y pasaron esos 10 años donde, pues, haces tu carrera, empiezas también una vida, pues, digamos, sola en Colombia, donde no tienes a tu familia cercana, ¿no? Como que también cuando uno ve la migración desde ese punto de vista, no solamente desde los que estamos acá y tenemos de pronto una nostalgia por los que están allá, pero a la inversa, ¿no? Como que tuviste los 2 puntos de vista de ser la persona que está en Colombia y le mandan plata y está sola, pero también ahora estás acá. ¿Cuándo llega ese momento decisivo que dices como, bueno, ahora sí se abren las puertas y saltas a Nueva York? ¿Y qué te motivó a eso, no? Sí, no, pues primero me motivó llegar la green card. Cuando llega La ese motivación. llega, digamos, ese sobre Manila que llega y que tú tienes ese corazón mil y que te toca pasar todo ese proceso de los exámenes, que viajar a Bogotá, que pasar los exámenes, la prueba, la entrevista. Y cuando ya finalmente te llega y dice: "Es algo que estás esperando 10 años". Es Sí. un bendito documento que he esperado 10 años y he esperado 10 años y eso, por eso te decía un poco como de sueños también que yo tenía que se habían ido deteriorando, porque recuerdo mucho cuando me negaron la visa a los 17 años y yo lloré como una pérdida. No, como si ya nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Sí. O sea, yo lloré y yo recuerdo cómo No, ya sabemos, a esa edad uno es como ya nunca más en la vida tienes 17 años. sí, sí, yo dije: "No, ya, aquí me quedo". Y bueno, y que todas muchas cosas suceden así. Entonces, sí, eso que estás diciendo es muy importante, porque yo creo que para ahorita yo entender por qué hago lo que hago, es porque he estado en las 2 caras de la moneda y he entendido digamos que Colombia, mi casa, el lugar donde crecí, donde nací, mi casa, me quedé en mi casa en Cali, pero yo estuve muy sola.
Y estuve Ujú. sola en Navidades, estuve sola en momentos donde muchas otras personas tenían quizás su familia y tenía esto, y yo tenía a donde un amigo, o quizás iba a donde la familia de alguien que era muy conocido mío, pero que también nos vivíamos separados Claro, esos en tu propio momentos país, sí. en tu propio país. Y que son edades distintas, son edades, o sea, son momentos, o sea, yo le he explicado porque hablábamos, yo decía, no es la misma Jimena ahorita de 37 años a los 17 ni a los 27. No, no, no. ¿No? Entonces, como que todo eso era como que, ¿qué? Estoy sola. Y entonces era como emocionante, pero al mismo tiempo era una soledad como rara, porque también es como que estar en Cali, está alegre, Benito, aquí está tus amigos, ¿qué te hace falta? Te pagan los servicios, ¿no? Pero también había algo que es, creo que una de las motivaciones que me hace quedar acá, porque cuando llego al 2015, llego pensando en, voy a ir, voy a estar con mi mamá, voy a estar con mi hermano, voy a estar con mis tíos, y me sueño volver a estar con familia, que es algo que para mí en ese momento es muy importante. eh, pero no me sueño quedándome en ese momento. Ajá, O sea, llegó a decir, voy y tengo mi pasaje, me acuerdo que llegó en febrero sí. y digo, me voy en diciembre. O sea, voy a ir ese tiempo, me vivo, me gozo Nueva York, porque ¿quién no quiere estar en Nueva York? La que tal mundo, voy a pasar esto y esto. Que bueno, que eso es otras, muchas de las realidades, ¿no? O sea, yo llego a Queens, yo llego a Jamaica, yo llego a tomar, digamos que el tren, el bus, llego a vivir con mi mamá, con mi hermano después de muchos años que no vivo con ellos. Sí, uy, no, qué fuerte ese choque, ¿no? Sí, entonces son esos procesos que son muy paralelos, o sea, muy paralelos a lo que soy como profesional, ¿verdad? Que es de pronto un poco como el pilar de lo que hago yo, pero también es que estoy viviendo yo y que son tantos esos anhelos que tenía retrasados y de Claro. acumulados de Y en abrazar a mi mamá Colombia y todo. tú te dedicabas a la comunicación y eso era como pues digamos, lo que estudiaste. Exacto. Ok. Llegas acá y bueno, ya cuando hablas como de ese primer choque, tú dices, bueno, va a pasar una temporada. ¿Qué pasó durante esos meses que dijiste como, bueno, me quedo? Bueno, sí, eso yo también me pregunto muchas veces, ¿qué fue lo que pasó? Que dije, me quedo. Bueno, mira, yo llego y digo, voy a pasar el invierno, porque febrero 2015 fue fríísimo, 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 y yo hice todas las primiparadas que puede haber una persona en el frío, tirarse a la nieve, hacer angelitos de nieve, todo, Todo. exactamente. Pero llega, digamos que yo digo que los ojos de turista, de ver esta ciudad como que, wow, ¿cómo así? Y preguntar. Y las historias me cautivan muchísimo. Llego a trabajar, a ayudarle a mi mamá en el salón de belleza en Jamaica, Jamaica Queens. Ella está ahí haciendo, ella es peluquera, yo le ayudaba a lavar los cabezas y comienzo a escuchar todas estas historias y las historias de muchas de las clientes y comienzo como a preguntarme qué es lo que estas personas las ha detenido para seguir sus carreras. Entonces mucho es el que era, yo era profesional, yo era abogado, me he encontrado todos los cargos, o sea, ni los conocía en Cali. Yo era, no, es que yo trabajé con un diputado muchísimos años. Yo era contador ¿usted se acuerda de esto, de este lugar? Ahí trabajaba yo. Entonces, yo decía, ¿y ahora qué hace? Y entonces miraba cómo esa transformación de esas personas era de pronto panadero, mucho, muy vocacionales o de muchos oficios. Y me preguntaba por qué dejaban la carrera o por qué ya no se, ni se reconocían como esos profesionales que eran. Entonces, bueno, ahí comienza como a crearse mi semillita, pero también comienza como un reto personal a decir, ¿será que yo puedo ejercer acá? ¿Será que yo seré capaz? Pero estamos hablando de que yo primero llego sin, no tengo una historia cercana en ese momento de alguien que lo haya hecho, que haya validado su carrera, pero tampoco tengo el idioma. Claro, tú llegaste como a ver, sí, un poco, creo que en eso tú y yo tenemos un estudio similar. Como muy bueno, ¿será que será? Experimentemos. Exacto, y entonces lo interesante ahí es que uno también en el hubiera sido, ¿no? Es como que son 10 años en los que tuviste tiempo para prepararte, Jimena, ¿cómo así si tuviste 10 años porque no estudiaste inglés de 10 años? Y eso sí lo tengo que decir, o sea, mi hermano fue una persona, o siempre ha sido una persona que él era, Jimena, estudia inglés, me te mando para el colegio, ok, anda, estudia inglés, que eso es lo que te va a servir. Y como es lo mismo, a los 17 eran los 27 lo mismo los 37, y pues nadie aprende en cuerpo ajeno y yo no le paré bolas y también creo que en este momento era algo mucho de negación. Claro, y no hay prioridades, uno. Exacto. Y era de negación. Yo siento que en un momento fue negación porque yo creo que cuando yo alimentaba ese sueño de que yo iba a volver a estudiar a Estados Unidos, que yo iba a Nueva York, más que la ciudad, más que la ciudad y como tal, sino como tener ese núcleo familiar, eh, me deprimía o sentía mucha tristeza. Claro, Entonces, ya llego acá y me asumo que no tengo ni el idioma y digo, bueno, ¿yo cómo voy a ejercer comunicación social y periodismo? Sí, sin el sí, idioma. sí, ajá, exacto, como dicen por ahí, one, two, three, solamente, ¿no?
y comienzo a explorar la ciudad y mamá me hace una pregunta, me dice, cuando uno parte aquí, pregúntese siempre qué sabe hacer. En ese país usted puede hacer lo que usted quiera. Aquí pagan por todo. Usted tiene que saber es qué hace y qué hace bien. Y yo, y a mí me causó curiosidad. Entonces, en ese tiempo yo no te voy a decir que yo tomé esa decisión. Yo tomé la decisión acercándose a la fecha de volverse. O sea, siento que de febrero a diciembre, que estaba mi pasaje de regreso, eh, pasaron muchísimas cosas como a un nivel único. Sí, sí, O sí. sea, a un nivel único, viví la ciudad. O sea, dígame a mí, ¿qué museo? Yo fui a todos los museos, yo fui a todas las actividades gratuitas. Culturalmente me pareció enriquecedor todos los conciertos, todas las clases de baile En que que gozaste en daba. Nueva York como cualquier persona que viene, además con el privilegio de ya haber tenido tus papeles, todo más tranquila. Exacto, exacto. Y que es y exactamente, y sin, digamos, era un afán solamente propio de hacer dinero, pero no había una presión en la casa, ¿no? O sea, no había Claro, presión claro. en la casa, que eso cambia totalmente las No, cosas. sí, total, total. Totalmente las cosas. La prioridad era como estudiar, pues, estudiar inglés. Ahí sí, estudiar inglés y comienzo realmente a estudiar. Voy a la guardia, bueno, todo hago ese tipo de cosas. Pero yo en donde voy, a todos los lugares que voy en ese momento, veo oportunidades. Veo oportunidades. Entonces te digo que cuando se estaba acercando la fecha de regresar, que era en diciembre, yo vi que yo no estaba empacando ni estaba haciendo planes de regresar. Yo dije, ay, yo como que me voy a quedar acá. Y esa decisión fue así, o sea, fue así como que me voy a quedar y ahora si me quedo, ¿qué hago? Entonces ahí fue donde ya uno comienza a decir, bueno, si yo me quedo, eso es lo que yo quiero lograr, ¿no? Sí, sí, sí. Y te lo planteaste así como, porque siento que, y un poco lo que hablábamos, muchas personas siento que hay como un objetivo claro, ¿no? Y hay diferentes historias, porque obviamente, como siempre mencionamos acá en los episodios, pues cada quien viene con su propia historia, con sus propios objetivos. No todo el mundo llega con la necesidad de, uy, quiero llegar a triunfar, lo que significa triunfar para cada quien, ¿no? Exacto. Pero tú tenías como algo en mente, o sea, como que decías como yo quiero llegar y hacer esto y chulear cosas. Eso yo creo que me sucedió cuando ya me quedo, yo digo, bueno, si yo me quedo acá, ¿qué quiero hacer? Ajá. Entonces comienza, y por eso también digo que no fue un plan de me voy a quedar 10 años. Digo, voy a aprender inglés, quiero hacer una maestría, quiero ejercer, y yo sabía que para ejercer no era de la noche a la mañana, ni eso lo tenía claro, pero tampoco sabía qué tanto me iba a costar, y qué Sí. tanto me iba a costar en el sentido no económico, emocional, digamos que también el tiempo, no sabía No, cuánto, la inversión de es un tiempo. proceso muy frustrante, ¿no? ¿Y qué crees que tiene que haber ahí? Porque claro, tú tenías ya familia acá que de pronto lo aterrizan a uno la realidad o le dicen, no, puede ser que te digan una de dos, o eso es imposible, te aterricen en la realidad, o mucha gente dice como, no, eso es súper fácil. O sea, hay gente que tiene como diferentes puntos de vista de lo que es triunfar en Estados Unidos y te puede como, no sé, como inflar el sueño, pero también te lo puede acabar, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso cuando decidiste, bueno, voy a hacer estos sueños? ¿Qué eran las voces que escuchabas? Eso es algo que es primordial, es cómo recibimos esas voces, ¿no? Más de lo que escuchamos, porque yo creo que todo el mundo habla desde la experiencia que tiene, del círculo que tiene, Sí, de lo que sí. vive, es cómo la recibimos. Entonces, a mí me pasaba que en mi casa todo el mundo era échele, hágale ganas y usted puede con todo. Y a veces yo ni me las creía. Sí, o sea, Sí, como sí. que, "Mm, no creo que yo pueda, es que era que sí me hace. Una lloradita primero, luego sigo adelante. Exacto, lloro y luego sigo. Y luego encontraba, digamos que en el salón de belleza, donde trabajaba, luego donde empecé a trabajar en promociones, como de personas que no veían lo que yo sentía, porque es que no es que yo lo viera, yo sentía las oportunidades, yo sentía que había muchas cosas que hacer, aunque no las estuviera viendo. Y habían personas que me decían como que no, pues si usted mejor, ¿por qué no ahí? ¿Por qué no se dedica, no sé, ponga pestañas, aprenda uñas, haga taxes, real estate, ¿no? O sea, y hay un círculo que es lo que yo hablo mucho de, digamos, cuando hago asesorías, es, digamos, ese círculo en el que llegó esa persona en un momento de su vida y encontró que habían 5 pilares, digamos, que funcionaban económicamente bien, ¿no? Que era mucho real estate, hacer la belleza, ta, ta, ta. Y entonces eso lo que hacen es que se replica automáticamente y creen que todas las personas deben llegar a hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no te ponen a hacer eso? Entonces, la inversión de tiempo en estudio, muchas veces la menosprecian o se ve como estás perdiendo el tiempo. Sí, no ¿Cuándo? estás haciendo plata. Porque no estás produciendo. No Sí, estás sí, produciendo. Y sí. más de cuando uno comienza a ganar por hora.
entonces vos ganas por hora, entonces cada hora que no haces y que no producís, pues estás Es perdiendo una plata. presión horrible. ¿Y tú alcanzaste a pedir trabajos? Tú contaste como pues por estas calles también piden trabajo en restaurantes como muchos hicimos ahí. ¿Qué fue como eso? O sea, como que empezaste a hacer trabajos que claramente no eran relacionados con tu carrera. Exactamente, entonces cuando me vengo a caminar, me acuerdo muchísimo que vino una amiga, Michelle, me acuerdo que llega y me dice, pues vamos a pedir trabajo juntas, ¿no? Como cuando uno se tiene valor y no se fue, vamos juntas porque juntas pues somos más. Y venimos y nos caminamos toda la Northern Boulevard, camino toda la Jackson Heights, esta 74 hasta la 82. De hecho, llego hasta la Junction de ida y de regreso. Y voy a los restaurantes y eso estamos hablando 2015, 2016. Lleno el form, ese formulario, porque no me pedían hoja de vida, sino que llene aquí, deje su nombre, ta, ta, ta. Y pues yo, primero no tengo experiencia, pero estoy como en esa búsqueda de que sí, y no recibo ninguna respuesta concreta, pero también como siento que cuando estoy en ese proceso, siempre termino hablando de que, venga, es que yo soy profesional, yo soy comunicadora, yo le puedo ayudar a arreglar las redes sociales, yo le puedo hacer la página web. Entonces como que siento que ahí tácitamente sí estaba siempre hablando de mi carrera y era como que, no, bueno, Sí, a eso no vienes, ¿no? O sea, no, ni para qué, ni para qué, ni sí. para qué, no. Entonces, yo nunca recibo un sí en un restaurante. O sea, yo siempre le digo, yo me regalé, yo estuve, yo dejé la oportunidad, yo quiero trabajar en esto y yo no recibo ni un sí y muchas veces me cuestioné qué estoy haciendo tan mal Sí, en el trabajo que se supone que es básico, que ahorita digo, que todo el mundo dice como eso es súper fácil, tú llegas allá y eso cualquier cosa, o sea, la gente es como no me importa si me ponen a lavar platos, no, ve, espérate, llega y lava los platos, todavía sabes que no te importa, sí. exacto, nunca recibí un sí y ahí es donde, digamos que yo llamo y ahí me acuerdo, llamo a mi tío, le digo yo, como que estoy acá buscando trabajo y me dice, bueno, pues yo creo que tienen que ponerse como a estudiar para que puedan encontrar un trabajo y yo, pero bueno, empiezo a hacer cosas relacionadas y ahí es donde digo, sé hacer páginas web, entonces le hago una página web a una persona a una abogada, le digo, yo le puedo hacer la página web, le puedo mejorar esto, yo le puedo ayudar a hacer entrevistas en español, entonces como que yo digo, esa transferencia de habilidades y de ponerlas al servicio a lo que ya sé en el terreno que sé, empezar con lo que se tiene, ¿no? Sí, Es lo que a mí yo creo que me hace mantener siempre esa llama de que yo voy a lograr claro. hacer esa carrera. Qué curioso, justo esta semana escuché una entrevista con una psicóloga que se especializa en migración. Y hablaba mucho de cómo uno se enfoca en eso, en lo que uno no tiene, ¿no? Las personas que llegamos acá y es como, no, pero es que me hace falta el inglés, no, pero es que yo no conozco a nadie, no, pero es que yo no sé hacer eso. Y me tocó hacer esto, ¿no? Cuando, como tú muy bien lo dices, tienes toda una vida atrás, ¿no? Tuya, y ni siquiera atrás, hace parte de ti, ¿no? Ujú. Toda la vida que tuviste en tu país que puedes ponerla al servicio con lo que ya tienes y qué oportunidades viste y cómo como que llegaste al punto donde estás ahora. A ver, digamos que, ¿qué oportunidad vi? Yo tenía puntos como de referencia que me conocía. Y yo decía, pero mira, esta persona llegó y está trabajando en tal lado. Buscaba muchas historias y a mí me sirvieron mucho los voluntariados. Los voluntariados me hicieron salir digamos, de donde yo vivía geográficamente a conocer experiencias distintas. Puntos de luz, información. Siento que las historias son mapas. Sí, Las sí, sí. historias son mapas y así implícitas, como que te dicen, y yo hice esto y caminé por aquí y me encontré a tal lugar y acá. Eso me sirvió muchísimo a mí. Pero digamos que sí. No sabía, yo no sabía cómo iba a ejercer. Y entonces ahí es donde comienzo a entender que no era solamente, o sea, que para yo ejercer yo tenía que entender dónde aplicaba lo que yo conocía y lo que yo sabía, Claro. ¿sí? O sea, por lo menos mi primer trabajo fue Community Outreach. Yo no tenía idea que esa posición existía. A mí me tocaba entender primero como las habilidades y es una tarea que la persona que lo está escuchando y si en algún momento está buscando trabajo, es haga esa tarea. O sea, ¿usted qué hace? Sí. ¿Sí? O sea, yo he encontrado personas que a mí me dicen, es que en Colombia a veces que también tenemos unas posiciones que yo digo, ¿y qué hace? No, me dice como que, es que yo soy el no sé qué, no, y cómo lo traduce, o sea, dígame cuáles son las funciones, qué programas maneja y todo eso. Entonces, entender dónde podía aplicar, cómo hacerlo, creo que me tomó tiempo. Muchas entrevistas que me dijeron que no, o sea, Sí. muchas, no, pero aparte de eso, cosas que, mira, y te voy a contar una que no te había contado. Un día vi Amnistía Internacional. No sé, Sí, sí, sí. vi la publicación de trabajo en la Amnistía Internacional y yo dije, yo voy a empezar a trabajar en la Amnistía Internacional. Yo no sé cómo, yo no sé, Mañana. mañana. Y entonces pero estamos hablando que mandé 3 veces esa aplicación y yo me haber dicho, cuando un día de verdad me llegué el correo, bueno, era
yo decía, esto no, esto, ¿qué? Ya voy a ir. Y realmente era la Amnistía Internacional. Pero digamos que esta era la posición que es muy común acá, la non-profits, que es para hacer fundraising, pero en la calle, ¿no? O sea, Sí, es sí. dinero por la causa. Era un invierno. Ay, Dios santo. Es que era el hecho de que primero yo estaba aprendiendo inglés. Sí. O sea, primero no sabía pedir plata ni en español ni en En inglés. inglés. Pero entonces Empecemos por ahí. empecemos por ahí. Y empiezo en ese entrenamiento con ninguna persona hablaba español. Otros eran como de otros países, bueno, de todo lado. Ese entrenamiento llegan, ta, 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 y el entrenamiento es muy, muy directo. O sea, vas a empezar, esto es una semana y te vamos a preparar cuáles son las primeras causas de la Amnistía Internacional y cuánto tienes que recaudar. Y son metas financieras que vas a preparar a la gente. Pero aparte de eso, entonces para hacer ese trabajo tienes que parar gente en la calle, ¿no? O sea, de la nada y decirle, mira, ¿te interesa la gente que Claro. está muriendo de hambre? Ta, 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 ta. Y es una causa que yo decía, es que es muy importante, pero yo, nada, pues la primera semana del entrenamiento, a la segunda semana, empezamos una semana de entrenamiento como el lunes a jueves. Nos dicen, lo esperamos el lunes en tal estación del tren, a ta, 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 ta. Yo fui. Yo al otro día me tuve que renunciar. Yo, eso es el trabajo más, o sea, yo estaba ahí en la calle y yo no sabía cómo parar a alguien. Esa Ay, sí, que a mí me da risa porque o sea, la sensación de vulnerabilidad que siente uno en esos momentos que uno dice como, o sea, si yo, cuando ya habías, digamos, esto te lo pusieran a hacer en tu lugar como, digo yo, como más, en el que te sientes más cómodo, lo harías y seguramente hubieses recaudado toda la plata del mundo, pero en esos momentos que uno se siente, yo creo que es como enfrentarse al ridículo, a la vulnerabilidad, que además a veces, muchas veces solo está en la cabeza de sí, uno, no, claro. no, no, o sea, no sé, pues tú eres la experta en el tema, que es como que siento que a veces uno dice como, hay muchas cosas positivas en esa personalidad que uno tiene que, bueno, me lanzo y no importa y voy a solucionar, ¿no? Pero Ujú. también pues hay cosas que uno también necesita el conocimiento, ¿no? No, ¿Cómo se balancean esas dos? y culturalmente, pues, algo que yo nunca había hecho, ¿me entiendes? O sea, como o Claro, sea, claro. y yo me acuerdo no, yo tengo que decir que, me sirve mucho mirar hacia atrás, porque uno se olvida y te puedo decir que yo a veces digo como que no, ya, y esto llegue, la gente hágale, no, esto ha sido un proceso, o sea, yo lloré o sea, yo lloré, pero yo lloraba como de primero, era un frío tenaz. Yo me acuerdo que para ese día, ese solo día, yo tenía, a mí las manos aquí se me cuartearon del frío, ¿no? Porque trabajé mucho tiempo en la calle, pero el frío que hacía yo con aquí encontré esos guantes que tienen como esas cositas de calor que tú tienes que Sí. guardar, o sea, yo las apretaba, era frío, frío, entrábamos al tren y yo me quedaba quieta, o sea, yo no hubo una sola persona a la que yo le pude decir el speech, el discurso que estaba preparado, sin ni una sola persona. Y como eso tuve muchos intentos, frustrados, parados, detenidos de trabajo, momentos en los que yo dije: "¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo Sí, tengo que sí, ir para sí. mi casa, me voy para mi casa". Entonces, llega muchas voces en el momento que es la propia, que te dice: ¿vale la pena? O sea, Sí. está valiendo la pena lo que estás haciendo, está valiendo la pena de que estés haciendo esto. Y también creo que eso lo comentaba durante la clase de inglés cuando un poco empezó ese vision board y te dicen dónde te ves en 5 años. Y yo llegué a Dios con esa imaginación. Yo dije, yo me veo trabajando en, no sé, en CNN, en verdad, y no lo puedo decir en público. Lo escribí, yo dije, yo todavía no he conjugado, o sea, voy por el verbo to be, vení, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr eso? No te conozco a nadie, no tengo contactos. Entonces, siento que ese proceso ahorita que es muy satisfactorio, que pues ahorita quizás lo podamos conversar más, de ejercer mi carrera, de querer mi carrera, porque la Sí. quiero, yo quiero comunicación, a mí me gusta, pero más que todo siento que la transformación de la carrera como tal, la visión de la carrera, de dejar de ver comunicación simplemente como quizás en mi Cali, ¿no? Con los medios de comunicación más grandes en Bogotá, o como limitado, sino como verlo desde esa visión, que Sí, puede hacer tantas cosas. tomar las habilidades, implementarlas como en muchas cosas que puedes hacer acá y en todo lado. Todo esto, obviamente, todo tu camino que estuvo lleno de experiencias que te llevaron al extremo, llegas ahorita y digamos, has trabajado en muchas organizaciones importantes, tienes una buena posición y además ahorita estás ayudando a gente a que
pase como un poco de una forma más amable todo Este este proceso. trayecto, todo esto. Háblame un poco como de cómo llegaste finalmente a ejercer y después podemos hablar de qué es Jimena Cuenta y todo este coaching que le haces a las Sí, personas. precisamente pensando en Jimena Cuenta, espérate, yo voy a colocarles el link aquí mismo, ya lo voy a publicar porque yo quiero que la gente nos vaya escuchando ahí en vivo, ojalá sea una. Eh, Listo. y a ver, te voy a contar. em, Ejercer para mí fue la primera vez a los 3 años y alguito, ya llevaba acá, pero David había tomado la decisión, recuerdo de decir, ya no puedo hacer más promociones. Sí. Me dolían mucho las piernas, nunca Hablemos me daba ahora que muchísimo. son promociones. A promociones es la que nosotros conocemos de protocolo en Colombia, creo, Sí, que sí. es más o menos que las personas salen y promueven algo y regalan agua, regalan cosas. Acá se llama BA o Brand Ambassador, que es la persona que está en embajador de marca. Y eso fue lo otro que yo decía, yo que voy a trabajar en eso, yo no cumplo de pronto las expectativas. Aquí trabajaba y eso era totalmente un cuento distinto. Muchas marcas, trabajé con Nike, trabajé con Coca-Cola, trabajé con Vitamin Water, trabajé en todos los eventos, en todos los 5 condados de Staten Island, pasé, o sea, conocí muy bien la ciudad, pero llegó un momento que yo primero me dolían mucho las piernas, era muchas horas parada, me comenzaron a hormiguear y yo dije, yo no quiero trabajar acá más, ya no quiero hacer eso, yo no sé, yo voy a dedicarme a estudiar, yo voy a hacer algo, yo ta, 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 ta. Y era como ese yo mismo diciéndome, este va a ser el plan y así voy a conquistar el mundo, ¿no? Eh, y verdad, yo renuncio y yo digo, no voy a trabajar más, esto voy a conseguir un trabajo en oficina. Y entonces la meta ni siquiera era ejercer en ese momento, sino un trabajo en oficina, que yo no tenga que salir a estar como en la intemperie, ¿no? Y digo, pero ¿de qué voy a vivir mientras tanto? Entonces digo: "Ay, pues yo qué sé". Estaba de moda hacer desayunos sorpresas, y yo empiezo a hacer desayunos sorpresas en mi casa, y como tampoco sé hacer desayunos, Ah, bueno, empecemos, ¿no? Habilidades básicas. pues yo digo: "Pero yo qué sí sé hacer, yo me voy a ir a hablar con una panadería que sí sepa hacer desayunos", y eso es lo que hago, ¿verdad? En serio, hago como lo básico, como que lo que bonito lo decoraba yo, y luego voy a una panadería y le digo yo: "¿Usted a qué horas abre?". Y me dice: "No, ¿por qué?". Me dice: "Bueno, porque yo necesito que si yo necesito un desayuno, yo necesito decirle, comprar el desayuno, empacarlo en esto y llevarlo". Y llevan. Y entonces así comienzo a hacer desayunos sorpresa, hago mi página de Facebook, ta, 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 y comienzo a vender desayunos sorpresa. Me acuerdo tanto que fue la emoción de la vida cuando en serio le vendía a gente que no me conocía. Yo decía: "Esto de las redes sociales como que funciona". Estamos hablando del 2019, Ajá. 18, 2000, algo así. Y empieza así, pero yo seguía, pues, aplicando a trabajos. Este trabajo primero que yo conseguí de Community Outreach fue en una, clínica médica, de las venas, de venas varices, estaban abriendo, su mercado acá, venían de Long Island, no conocían muy bien el mercado de Queens, y yo me encuentro con una compañera de la universidad en una posición, o sea, ella parquea, yo la veo, nunca nos hablamos en la universidad, nunca, pero nos reconocimos como de cara, Stephanie, y comenzamos a hablar. Y yo le digo: "No, yo estoy buscando trabajo, ta, ta, ta", y le digo: "¿Qué estoy haciendo?". "Estoy trabajando en promociones". Y yo le explico: "En promociones yo hago esto y esto", porque ella también me dice: "¿Qué es promociones?". Yo le explico: "Yo voy a diferentes lugares, hablo sobre la marca", y me dice: "Ay, yo creo que eso es lo que quiere mi jefe. Entonces, espérate, yo no sé qué, ta, ta". Y comenzamos a hablar. El caso es que ellos estaban buscando básicamente una persona que abriera el mercado en Queens. Ujú. Y yo hago exactamente eso, y esa es mi primera posición como Community Outreach. Yo estoy muy contenta en esa organización, primero porque me dieron la oportunidad de empezar a hacer algo desde cero. Sí. eh, y aparte de eso, o sea, yo me aprendí todo lo que era venas varices, de derecho a los seguros médicos, las farmacias. O sea, yo te estoy diciendo que hace unos años de aquí yo venía a caminar todo esto, todas estas 74 a las farmacias y les decía, ta, 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 el discurso, las venas varices son esto, después de la operación necesitamos de estas medias, usted las vende, entonces hagamos un convenio, venga, hagamos de esto, hice ferias comunitarias, trabajé con los centros comunitarios de acá y así comencé. Así Ujú. comencé y ahí comencé a entender que a mí realmente, independientemente del rol, las habilidades iban a ser una fortaleza, entenderlas Claro. bien, cómo iban a ser. Sí, sí, sí. Y la fortaleza que a mí me decía era la comunicación. Yo sabía que yo me tenía que comunicar muy bien para que la persona creyera en esta empresa que estaban sellando Claro. y generar convenios y generar credibilidad y hacer todo esto. Entonces ahí empecé a ejercer. Claro, y llegas, digamos, sigues como tu carrera, ¿en qué momento entonces miras atrás y dices, bueno, yo también puedo implementar esto para ayudar a las personas, ¿no? Porque sí siento que uno llega con todas esas inquietudes de decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? Una cosa que tú mencionas mucho es, bueno, los voluntariados son un tema que de pronto culturalmente en Colombia, Latinoamérica, nosotros no tenemos la cultura del voluntariado.
Y muchas veces uno no tiene ese mapa, ¿no? Si no es porque accidentalmente uno se encuentra con personas que le dicen tal vez por aquí o de pronto porque uno tiene la personalidad, pero no hay un mapa específico para que uno le dicen como hagamos esto. ¿Cómo fue como ese momento que tú dijiste yo quiero hacer ese mapa para la gente? Bueno, yo creo que ese mapa lo construí para mí y dije, esto es replicable. Durante los 3 años que yo no trabajé en mi carrera, yo hice todos los voluntariados habidos y por haber. Yo vivía regalándome. Entonces, la primera organización, me acuerdo que en la biblioteca de la Quinta Avenida, vi un papelito, estaba recién llegada, o sea, recién llegada, me acuerdo, y yo fui a la biblioteca, mi hermano me dijo, saque la ID de la biblioteca, yo saqué la ID de la biblioteca, que por cierto es algo que hay que hacerlo, aparte de eso pueden acceder con el de la biblioteca a la plataforma de LinkedIn, Learning LinkedIn, totalmente gratis, bueno, en fin, pueden hacer muchas cosas. El punto es que encuentro este flyer que dice mujeres profesionales, ¿no? Como que sea y se llama New Women New Yorkers. Y había una reunión, yo empecé a ir. Y así empecé. Y fui voluntaria en un podcast, fui voluntaria para una exhibición en el Museo de Queens. Y cuando terminaban las exhibiciones, yo seguía contando, es que yo estudio comunicación social, yo le ayudo a hacer esto, yo le ayudo a hacer esto, yo sé hacer esto. Fui casi por un año presidenta de un capítulo profesional de profesionales colombianos en el exterior, donde Ujú. organicé eventos en WeWork cuando apenas estaba empezando, donde la cerveza, yo no sé si todavía existe la cerveza, No creo que, no, ya creo que no. la sensación era la cerveza. La cerveza, claro, La cerveza gratis, todo el mundo decía, como así? Este lugar hace coworking, la cerveza es gratis. Bueno, hice muchos eventos sobre eso, todo eso era gratis. Entonces yo trabajaba en promociones y todo era voluntariado y yo decía, esto me está abriendo puertas, no sé cómo, ni cuándo, pero esto va logrado. Y de hecho, esto que es que todo está conectado. Y son dos cosas que yo tengo como premisa. El tiempo que tú estudias nunca está mal invertido porque esos conocimientos se transforman así. La persona me diga, esa carrera que estudié no me gustó. Algo de esos conocimientos se sirven. te va a servir, sí. Y la segunda es como que todo se conecta en algún momento. O sea, todo se conecta en un momento, no está, o sea, como que cuando uno dice es que es al azar, es que yo decía, no, algún momento hay que conectarlo. Eso sí hay que buscar la forma en la que se conecta, Claro. ¿no? Porque hay mucha gente también que es bien dispersa en ese sentido. Pero te voy a decir esto, ¿por qué? Porque imagínate que en ese tiempo, cuando estaba haciendo mis voluntariados y todo, en uno de esos eventos yo conocí ella trabajaba en el consulado de Colombia en ese tiempo, era replicadora del programa Colombia nos une. Y conocí a otras personas, estamos hablando, yo luego entré a trabajar como community outreach en Mar Medical Care, que es la oficina de las venas. Y después de eso, un día me acuerdo que ella me llama y me dice, Jimena, ¿tienes tu resumen? Y yo le dije, sí, claro, te lo mando. Pero a mí me pedía mucho el resumen para propuestas, Entonces yo siempre como que lo mandaba. Cuando me llaman, y me dice que tengo una entrevista con esta organización, se llama Quality of Life Foundation. Y yo, ¿es una entrevista para trabajo? Y yo, así, ¿esta es una entrevista para trabajar? Me van a pagar. Me van a pagar. Sí, entonces es muy chistoso porque precisamente yo pues algo de trabajar aquí de marketing y comunicación, porque hacía de todo en Sí, en sí, este lugar. Y luego entró como directora de educación a Quality of Life Foundation en un momento crítico de la vida de todo el mundo, que es la pandemia. claro. Y empiezo a trabajar como directora de educación, creando y organizando o restableciendo los programas de educación financiera para la comunidad latina acá en la ciudad de New York, New Jersey, Connecticut. Y yo amo ese trabajo, como me encanta. Y ahí aprendo muchísimo, pero Sí, también aprendo mucho también de cómo manejar más el contacto comunitario y el claro. contacto comunitario. Y hablemos de Jimena Cuenta entonces para que las personas sepan que todo este recorrido pues te llevó básicamente a empezar a hacer como mapas, guías, para que las personas también entiendan, y no solamente migrantes que están recién llegados, sino de pronto personas que han ejercido y dicen como, bueno, ¿cuál es mi siguiente paso? Siento que muchas veces nos quedamos como en estas cárceles mentales o en estas creencias que es como, yo tengo que ejercer lo que estudié y la final es que no, tienes que ejercer lo que te haga feliz. Entendemos que obviamente la realidad en estos momentos es otra, que hay ciertas presiones que a veces, bueno, te toca hacer lo que te toca hacer por un tiempo, pero lo que tú dices, lo que tú estás haciendo en este momento, sea desde cargar los vasos en un restaurante hasta lo que sea, te puede servir, son habilidades transferibles para cualquier cosa. Háblame de Jimena Cuenta. Sí, eso se trata mucho de los propósitos, me parece muy bonito. Todo el mundo tiene un propósito y tienes que entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso es lo que te tiene que motivar, independientemente del oficio o la vocación que estés haciendo, es el propósito, eso es lo que te mantiene
yo creo que con los pies en la tierra y sin deprimirte. Porque cuando no hay propósito, usted no entiende por qué está haciendo las cosas Sí, sí, sí. y se va. Pero bueno, Jimena Cuenta. Eso sí, a mí me encanta hablar de Jimena Cuenta. Y yo de Jimena Cuenta soy de Cali y hablo y en mis blogs siento que uso mucho el caleño. A veces digo, póngale mi acento, porque hasta cuando llegué acá me di cuenta lo mucho que quería mi acento caleño. Jimena Cuenta empezó como un blog contando historias que a mí me parecían una parte de renacer, una parte de reinterpretar esta realidad, Sí. ¿verdad? Cómo es que yo voy a lavar la ropa fuera de mi casa, cómo es que yo tengo que hacer esto, hago transfer, hago commute, el pirata que intenté. Entonces empecé a contar historias de lo que me parecía un poco, digamos, nuevo, ¿no? Con esos ojos de turista y todo eso. Pero cuando comienzo a ver las oportunidades y comienzo a ver que la mayoría de oportunidades están en inglés, comienzo a decir, pero si yo traduzco esto, quizás la persona que no habla inglés todavía se da Puede cuenta que ir, existe sí. esa oportunidad y dice, bueno, pues yo aprendo esto, ta, ta. Y con eso aprendí muchas cosas, aprendí sistema educativo, aprendí el programa El Clip, aprendí la diferencia de el bachelor, ¿verdad? A un asociado, a un programa de 2 años, a un programa de 4 años, un programa de créditos, la financiación. O sea, aprendí sobre los programas que existen. Yo decía, ¿por qué nadie está hablando de eso de la forma en la que yo quisiera que me hablaran? Entonces, yo digo que me falta muchísimo más para llegar allá porque también la parte educativa es duro. Es duro. O Sí, sea, sí, sí. vender educación y vender la idea de que educarse es duro. O sea, no es Y que no es lo único, ¿no? Porque exacto. Entonces, cuando yo abro la cuenta, Jimena Cuenta como red social, yo te cuento que yo publicaba como los posts, pero pues eso no. Y de hecho, yo sí recibí muchos comentarios en redes sociales que me decían, pues es que eso no vende, eso no, pues, ¿qué likes va a dar eso? Entonces, pero yo seguía compartiendo y seguía compartiendo hasta que llegó un momento que yo sí le había dicho a mi mamá, y eso fue como una promesa. Yo le dije, mamá, si yo logro ejercer mi carrera de comunicación social y periodismo en Nueva York, cualquier persona lo puede hacer y yo le voy a contar cómo hacer. O sea, yo me acuerdo porque eso fue así como que llegó un momento que uno dice, es que yo logro, usted puede sí, sí, hacer, sí, ¿verdad? sí. Y en ese momento, hace 3 años más o menos, yo me pongo seria con la parte de Jimena Cuenta a crear la guía. Entonces ya creo una guía de que esos pasos, primero lo creo porque las creo, porque Ajá. siento que hay demasiada información. Ya la información no se puede filtrar y toda la gente. Y también muchas personas o muchas, digamos, organizaciones un poco, digamos, que toman ventaja del desconocimiento de las personas. Entonces, procesos que tú mismo puedes hacer como validar tu título profesional a través en una de WES o de una plataforma que sea acreditada por NACES, tú mismo lo puedes hacer, tú puedes seguir el paso a paso, pero le estás pagando a alguien más que un tramitador, Claro. que eso es algo mucho de acá, Sí, de sí, sí. Zambia, ¿no? Entonces, creo esta guía que se llama Cómo, Cuándo y Dónde validar tu título profesional. Eso es un piloto que lo vendo así al principio y luego ahí comienzo a crear, yo digo, sí, es que esto me gusta porque es un paso a paso. Entonces, de ahí sale Jimena Cuenta. Jimena Cuenta pasó de crear y esto, de contar anécdotas que eran mucho a nivel de turistas nuevos, migrante nuevo, a decir, esto se puede ejercer, esta carrera. Y hay algo que he pensado muchísimo, es que cuando una persona se gradúa en Latinoamérica, y yo podría decirlo así, se está graduando muchos años, no solamente esa persona, sino la familia completa. Sí, no, obvio, obvio. Entonces, tirarlos a la basura me parece injusto, me parece que no es justo con eso del proceso migratorio, dejar todo lo que hemos aprendido. Pero entonces también lo que hago con Jimena Cuenta es eso, transferir esas habilidades, entender cómo puedo aplicar esas Y habilidades. haces coaching persona a persona. Sí, entonces yo empecé a hacer haciendo sesiones uno a uno a nivel informativo. Yo lo que hago y lo que todavía siento que es mi especialidad es, yo te doy la información necesaria que te está faltando a ti para tomar acciones, o una acción o un primer paso, y trabajo con lo que tenemos. Entonces lo que yo hago es dividir en diferentes escenarios. El primer escenario es con lo que tú tienes, el nivel de inglés que tienes, la posibilidad que tienes económica, eso es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer con eso? Entonces muchas veces un certificado de $49 en Coursera, de pronto un certificado con la biblioteca, o sea, con lo que tenemos, con el nivel que tenemos, un voluntariado en español, y luego empezamos a cambiar el escenario. ¿Qué pasa si yo hago esto a nivel 2, verdad? Y eso es lo que hago con esas asesorías, básicamente. Encontrar la información que necesito y los recursos que necesitamos para que primero que todo la persona se ahorre tiempo, Sí, claro. para que ponga en una balanza lo que tiene, no lo tire a la mansalva. Y la tercera, para que tenga un plan de acción, que sea una motivación, pero también sea una razón, que en ese tiempo no lo desanime, que no Claro. sino que diga, listo, ya he crecido, ya he avanzado, ya voy para acá. Sí, sí, sí. Me causa mucha curiosidad con lo que tú has oído de pronto
¿cuál es como la mayor como limitación que la gente te repite? Porque uno a veces se limita a uno mismo, o sea, es el idioma, es falta como de ánimo, ¿qué pasa ahí como porque qué nos hace como que digamos, no voy a poder? Bueno, primero yo creo que es mucho el círculo inicial al que se llega. Sí, Es muy poca las personas que yo he escuchado donde dicen, es que yo venía con esa planeación de ejercer. No, normalmente la falta de planeación es digamos que es una un constante. factor. Una constante, llego a lo que sea, llego a resolver. La otra, el idioma, pero también, más allá del idioma, es no tener claro el plan y no ver lo posible. ¿Por qué? Porque es como cuando una persona sale de su hábitat y entonces se queda aquí y dice, es que no tengo contactos, no tengo familia, nadie conoce mi universidad, no hablo el idioma. O sea, ¿cómo empiezo? Se O sea, empiezan, sí, sí, entonces se llena un poco de dudas y a mí algo que yo he encontrado también en esas asesorías, las personas, yo creo que a mí también en muchas ocasiones pude haber caído en eso, comenzamos a perder la fe, no perder, a perder la credibilidad en lo que hacemos. sí, Entonces, y eso me parece que es un contraste muy interesante porque yo le digo, usted pasó 5 años en la universidad, usted hizo trabajos en equipo, usted presentó en público, usted hizo esto, y es como que, sí, yo hice eso. Y ahora es como que, no, Jimena, pero ¿cómo contesto este correo? No, Jimena, y si me dicen esto, y Jimena, entonces comenzamos como a incapacitarnos, sí. comenzamos como a capacitarnos Como y un eso, autosaboteo en parte también. Lo que te digo que esta semana que escuché esta entrevista con la psicóloga decía un poco también, y es un poco atado a lo que tú dices, es que el proceso migratorio revela los más grandes miedos de uno, los más grandes complejos, porque te pone obviamente en una situación vulnerable. Para ir terminando, te quiero preguntar, bueno, las personas que están en este escenario, que recién llegaron, no tienen el idioma, digamos, ¿cuál sería el primer paso que tú les dirías? Y el otro escenario sería como esas personas que ya llevan harto tiempo y quieren hacer como un cambio de carrera, ¿cuál sería el primer paso? Esos dos escenarios. bueno, pensemos en esos dos escenarios. El primero, una persona que está llegando, que tiene digamos, un nivel de inglés limitado, lo primero que yo haría es hacer una evaluación del nivel de inglés. Ajá. Y hay varios recursos gratuitos, yo los publico a cada rato, pero de hecho pueden hacer Duolingo gratis para mirar qué nivel de inglés tienen. ¿Por qué? Porque es importante ubicarse. Esto es lo que yo tengo. Y clases de inglés gratuitas, La Guardia Community College tiene, Columbia University tiene un programa de inglés gratuito, la mayoría de estas universidades tienen un programa que se llama Community Impact o Impacto Comunitario, donde ofrecen clases de inglés. La Biblioteca Pública de New York tiene un buen programa de inglés y es mucho esforzarse también. O sea, en este momento yo creo que hay un ecosistema para aprender inglés básico y poder salir quizás a eso. Inglés profesional no vamos a encontrar ahí, vamos a tener que ir a aprender a hacer certificados o empezar a hacer un áreas distintas para ir para allá. Eso es uno. Y lo otro es crear un ecosistema donde comiences a mirar o sea, si esta es una carrera, la carrera que sea, salud, voluntariados en salud, si es comunicación, escuelas, programas, por ejemplo, la Universidad de CUNY de periodismo tiene programas de capacitación totalmente gratuitos, los tienen en español, Sí. traen medios de comunicación de Latinoamérica, que uno a veces dice no los hubiera conocido en otro lado. Entonces, todas las carreras, tanto las convencionales, perdón, tanto las convencionales, digamos, de mercadeo, comunicación, y las de salud o las de derecho. De hecho, si usted tiene una carrera que es una carrera no regulada como las de nosotros, pero tiene una carrera también que sea regulada, que tiene un montón de requisitos para usted ejercer, comience a trazar qué es lo que yo necesito hacer para Para poder llegar ejercer. ahí. Ok. Exacto. Eso digamos que el primero es como ubicarse qué tenemos, qué podemos hacer y dónde quisiera llegar. Marcarse referentes es súper importante. Y digamos que en esta transición que uno va creciendo profesionalmente, que es un poco quizás la historia mía y la historia de varios colegas que tengo, ya ejerciste tu carrera, ¿verdad? Y ya dices, bueno, pues ya estoy de comunicación, ya hice esto. Las carreras se transforman y nosotros también nos transformamos. Hay algo que le repito a la gente y que me gusta que tengamos en cuenta, es que quizás en el momento que elegimos la carrera que elegimos estudiar, éramos muy pequeños, teníamos muy pocos referentes y no conocíamos Es otra persona, sí. entonces, no la estamos tirando a la basura, no la estamos acabando, pero la podemos transformar a lo que queramos hacer. Tengo procesos muy exitosos con personas que me dicen, Jimena, yo no quiero hacer esta carrera, quiero estudiar recursos humanos. Hacer maestrías es una muy buena forma de hacer transición, o sea, maestrías especializadas, por ejemplo, hay gente que quiere hacer maestría en migración, ¿por qué hacerla? Maestría en speech therapy, o sea, una maestría te puede hacer ese giro. Si todavía no estás segura de esa transición que quieres hacer, te recomiendo hacer una certificación. Haz una certificación, si uno le dedica el tiempo
y se da cuenta que eso es lo que quiere hacer, ya invierte en una certificación más costosa, que requiere más tiempo, más horas, ¿verdad? Pero como niveles, como gradualmente. Y otra cosa es que no hay afán, pero hay que hacer las cosas. ¿Sí me Sí, entiendes? sí, O sea, el tiempo va a pasar. sí, El sí. tiempo va a pasar. Entonces, si usted, tanto el que está llegando como el que lleva mucho tiempo acá, si no le parezca tanto tiempo, o sea, no le parezca, es que me dice, es que 2 años, esos 2 años van a pasar. No, 2 años no es nada, absolutamente nada, ¿no? Y si usted en 2 años no hace lo que dice que va a hacer, esos 2 años pasaron y usted dice, yo ya hubiera hecho esto. Esa es la mayor, digamos, o una de las constantes que yo recibo. Yo ya hubiera hecho tal cosa. ¿Y qué pasó? Es que yo pensé que era mucho tiempo. Entonces, nunca es mucho tiempo y creo que transformarse, reinterpretar las habilidades, los conocimientos, estamos en constante. Me encantó el nombre de este programa. Sí. Sí, No, eso. o sea, me encanta igual como que también pensemos que las posibilidades son muchas, que de pronto a veces las limitaciones en una ciudad como esta, estamos hablando de Nueva York, pero seguramente en cualquier parte del mundo donde las personas viven, a veces es cuestión de atreverse y creo que el tema es lanzarse y uno, ahí sí, soluciona en el camino muchas cosas. El tema no solamente que tienes que ir, incluso no solamente con la academia, lo que dices tú, hay muchos voluntariados, hay muchas maneras de experimentar lo que es tu propósito. Digamos, para cerrar, nada, me gustaría que me dijeras de qué te sientes orgullosa de ti misma y que obviamente nos contaras dónde te pueden contactar. Muchas gracias por esta invitación. Yo me siento, mira, yo creo que te voy a contar qué días que digo, de qué me voy a sentir orgullosa. Mucha gente podrá estar haciendo lo mismo, pero yo creo que una de las cosas que a mí me hacen como pensar y decir, yo me siento orgullosa de pronto de cuando recibo un mensaje me dice, esta información ha sido luz. Me siento orgullosa de haber seguido, de haber sido constante, de haber Sí. sido, no siempre todos los días, pero me retomar es importante. Hay gente que dice, "Tía, es que si ya lo dejaste ir, no, retome". Y yo siento que eso es una de las partes de mis fortalezas que yo tenía eso en mi cabeza. Mi carrera, mi carrera, mi carrera, pero más que mi carrera, siento que era un sacrificio de muchas personas que habían invertido económicamente en mi carrera y mi familia, tiempo, y saber sacarla adelante para mí fue como sí, como un logro, no solo para mí, sino para todos. Eso creo que me siento orgullosa y bueno, a mí me pueden encontrar en jimenacuenta.com. Yo en este momento me encuentro en las plataformas de redes sociales, más que todo en Instagram, comparto mucha información. Estoy en un proceso también de reciclar contenido. Creo que hay muchísimo contenido y la gente está en afán de crear y crear y crear. Entonces, estoy haciendo reciclaje de contenido. Todo esto que es entender el sistema educativo muchas veces es cíclico. Si una beca se abrió en febrero del 2024, se va a volver a abrir en febrero del 2025. Ok. Planeación, ese tipo de cosas. Entonces, jimenacuenta.com o en mi Instagram, @Jimena, guión abajo, cuenta. Y pues no sé, ahí me contactan y yo estoy disponible. Bueno, no, me encantó tenerte acá, Jimena. Para mí es muy enriquecedor y sobre todo porque me siento muy identificada con mujeres como tú. Yo creo que para cerrar, yo daría un mensaje que es muy chévere hablar de uno de su proceso y que a veces uno cree como que, ay, a veces cuando uno está en esos momentos de crisis y se va al hoyo negro, uno dice como, pero ¿cómo esta persona sí lo logró y yo no estoy, yo estoy como estancada? Y si esa persona lo pudo, todos podemos. Es como en vez de uno de ver que esa persona lo hizo y uno no lo está haciendo, es como que qué chévere que esa persona lo hizo porque eso quiere decir que yo también lo puedo hacer. Entonces sí siento que también uno como mujer, como migrante, como persona que está también explorando una carrera, es muy importante uno contar su historia porque alguien lo está escuchando a uno y va a decir como, ah, fue así, porque a veces cree la gente que uno pues nada, de la nada resultó donde está y pues no, el proceso fue largo y saludos también a todas las personas, la comunidad, tu familia y todas aquellas personas que también contribuyen en el proceso personal. Te agradezco mucho por estar acá. Nosotros siempre acá cerramos primero Reinterpretar, que lo encuentran en las plataformas también, www.reinterpretar.com. Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista.